Muy buenas. Te acabas de comprar una cámara nueva y el siguiente paso es comprar las tarjetas que necesitas para esa cámara, la SD card. Vale, no te lances a toda velocidad a comprar la mejor tarjeta del mundo que acepta tu cámara nueva, porque posiblemente no la necesites ni te vaya a dar ninguna utilidad, solo te vas a gastar dinero sin ningún sentido. En este vídeo te voy a dar 7 razones o 7 reglas para que seas capaz de elegir la mejor tarjeta para tu nueva cámara. Muy buenas, soy Pablo Lozano y llevo más de 20 años produciendo todo tipo de audiovisuales, principalmente documentales, y a lo largo de estos 20 años he comprado muchas tarjetas. En este vídeo he sacado las 7 ideas principales que vas a necesitar para elegir la tarjeta que te corresponde. En primer lugar, la primera idea: cómprate la tarjeta que necesites hoy. Una idea que podemos tener es: vamos a comprarnos la tarjeta mejor y así que me sirva para mucho tiempo. El problema es que en el mundo audiovisual, en el mundo de las cámaras, la velocidad, la innovación es tan rápida que tus tarjetas se van a quedar casi seguro obsoletas para la siguiente generación de cámaras. O se van a quedar con poco tamaño, o la velocidad a la que van a escribir pues no va a ser la suficiente. Hace 6-7 años las tarjetas de 64 GB eran una buena capacidad que te permitía pues trabajar bastante tiempo. Hoy en día esas tarjetas no tienen ningún sentido, desde luego para grabar vídeo, y lo mismo ocurrirá, por ejemplo, con las tarjetas CF Express. Hoy en día son carísimas, pero posiblemente dentro de 5 años serán muchísimo más baratas y tendrán una mayor capacidad. Por lo tanto, no te compres hoy una tarjeta que no vas a sacarle su máximo rendimiento, porque en el futuro va a ser mucho más barata y mucho más eficiente. Bueno, la segunda idea: ¿de qué capacidad me compro la tarjeta SD? Bueno, en 2022 yo creo que lo mínimo que te debes de comprar para grabar vídeo y hacer fotos es de 128 GB. Además, yo reconozco que no me gusta tener una tarjeta gigante de 1 tera o de 500, porque no sé si esa tarjeta falla, y las tarjetas fallan, si voy a perder todo el trabajo de un día. Sin embargo, si divido mi trabajo en 128, que es una buena cantidad, me voy asegurando que por lo menos si se me fastidia una de las tarjetas, solo corromperá 128 GB. Por lo tanto, mínimo 128, a partir de ahí es tu elección. Tercera idea: hay que entender que este vídeo va dirigido no a aquellas personas que van a grabar siempre en la máxima calidad, en All Intra, por ejemplo, 4K en All Intra a 120 fotogramas por segundo. Esas personas van a necesitar una tarjeta que es la CF Express, y por lo tanto esas tarjetas son carísimas, y para esas personas, si son profesionales y necesitan grabar 2 horas, va a ser mucho más eficiente comprarse un monitor grabador tipo Ninja o el Blackmagic. Para el 99% de la gente esto no va a ser la opción necesaria. Va a ser mucho más eficiente comprarse tarjetas SD. En cuarto lugar, vamos a hablar de la velocidad de las tarjetas que vamos a necesitar. Aquí es importante diferenciar entre fotografía y vídeo. Si vas a hacer fotografía y vas a hacer fotografía de deporte o de naturaleza, en la que vas a hacer muchas ráfagas y muy seguidas, por lo tanto vas a necesitar altísima velocidad en esa tarjeta, pues que sepas que cuanto más velocidad, menos va a tardar la cámara en grabar esas imágenes en la cámara, lo que se llama el buffer, ¿de acuerdo? Tú tiras la ráfaga, pero luego la cámara necesita un tiempo para grabar esas imágenes en la tarjeta. Conforme mayor sea esa velocidad, mejor va a grabarlas. Desde el punto de vista de vídeo, la mayoría de la gente vais a grabar en 4K posiblemente, y por lo tanto ese va a ser el estándar en 2022 que considero como mínimo. Luego cada cámara va a tener su formato. Las Panasonic lo van a definir de una forma, las Sony de otra, van a tener diferentes formatos, pero lo que sí que hacen todas las cámaras es decir, formato que está grabando, a cuántos megabits por segundo va a grabar. En las cámaras actuales pues te sigue diciendo, bueno, el estándar ya empieza a estar en 100, y a partir de ahí pues 150 megabits, 200 megabits, si ya estás grabando en formatos mejores, pues ya más frames por segundo, pues ya te vas a necesitar una mayor velocidad. ¿Qué ocurre? Que las tarjetas nos van a poner los megabytes por segundo a los que van a escribir esas imágenes. Pero no es lo mismo megabits que megabytes, ¿en serio?
¿No se podrían poner de acuerdo? Pues no se han puesto de acuerdo. Pero no te preocupes porque yo te voy a hacer aquí, no vamos a liarnos mucho con números, yo te lo voy a resumir para que lo entiendas fácilmente. 100 megabits, es decir, lo que te dice la cámara que está grabando, son 12,5 megabytes. Por lo tanto, si el formato de vídeo que estás grabando es a 100 megabits, tu tarjeta tiene que ser capaz de escribir de forma constante al menos a 12 megabytes por segundo. ¿De acuerdo? Vale, si grabas a 200, que ahora es un estándar también muy común, 200 megabits, pues necesitarás 25 megabytes. Vamos a aprender a leer las tarjetas, vamos a elegir la tarjeta que tenga una velocidad adecuada para los formatos en los que vamos a grabar. Y me centraría en 2022 en las SDXC. Las SDXC son las más modernas y dentro de ellas hay algunas que llevan el marcado V, V30, V60 o V90. Yo, a día de hoy, solo me centraría en ellas. Bueno, ya hemos reducido bastante el número de tarjetas que nos vamos a comprar. Por cierto, si te está siendo útil este vídeo, pues por favor suscríbete y así podrás ir recibiendo información básica basada en mi experiencia de los últimos años. Bien, la V30, V60 o V90 nos dice la capacidad que tiene estas tarjetas para grabar a una velocidad constante, para escribir a una velocidad constante. V30 significa que puede grabar de forma constante a 30 megabytes por segundo. Por lo tanto, si estamos grabando en un formato de 100 megabits o 200, ahora volvemos a la teoría que habíamos aprendido anteriormente, decíamos que con 200 megabits significa más 25 megabytes. Por lo tanto, si la tarjeta nos está marcando un V30, nos está diciendo que sí que va a poder grabar formatos de 200 megabits por segundo, que son en la mayoría de las cámaras los formatos estándar con los que la mayoría de la gente graba en 4K, se puede grabar en 8K, etc. Las siguientes serán las V60, que lo que nos garantiza es que puedes grabar de forma constante como mínimo a 60 megabytes. Por último tenemos las V90, que son las de más calidad, que pueden grabar de forma constante a 90 megabytes. Las V60 y las V90, si os fijáis por detrás, tienen dos líneas de pins, ¿de acuerdo? Para garantizar esa mayor velocidad. Por ejemplo, en la mejor cámara de Sony, la Sony A1, con la tarjeta V30 podría grabar en la mayoría de los formatos, ¿de acuerdo? Porque la mayoría de los formatos graban por debajo de los 200 megabits o en 200 megabits. ¿Qué ocurre? Que la cámara para algunos formatos me exige que sea como mínimo V60 o V90, incluso grabando a 200 megabits. ¿Qué tarjeta me compraría yo a día de hoy, en 2022, por el precio que maximice la eficacia de esa tarjeta? Bueno, yo sin duda hoy me compraría la V60, porque se une la velocidad, nos permitirá grabar en el 99% de los formatos de las cámaras actuales y además tiene un precio bastante asequible. Y sin embargo las V90 sí que siguen manteniendo un precio altísimo. De hecho, yo solo tengo dos para momentos muy exclusivos en los que quiera grabar y por si alguien me contrata y me exige grabar en esos formatos. Cuando yo grabo a 120 fotogramas por segundo, no voy a grabar en All-Intra posiblemente, sino que grabaré en el XAVC-S 4K y me va a permitir grabar en tarjetas V60. En sexto lugar, ¿qué marcas me compro? Yo en esto no tendría ninguna duda tampoco. Ir a marcas reconocibles. Ir ScanDisk, Kingston, Lexar, Sony, Transcend y no me saldría nunca del tiesto. En séptimo lugar y por último, ¿dónde me compro la tarjeta? Siempre ir a distribuidores oficiales, tiendas especializadas en fotografía. En España tenemos pues varias, Fotoruano, podríamos ir al Corte Inglés, Fotografiarte, etc. Y si compráis en Amazon, que el vendedor sea Amazon. Hay mucha piratería en las tarjetas y por lo tanto no os arriesguéis a comprar en eBay, no os arriesguéis a comprar en el propio Amazon a tiendas que no sean reconocidas y centraros en la propia marca y centraros en tiendas fiables, porque comprar una tarjeta, las copias son muy parecidas, hay vídeos en YouTube que podéis ver y no merece la pena ahorrarte dinero para tener que tirarlo a posteriori. Muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya sido útil y que paséis un buen día.